Miren, voy a ser muy sincera con ustedes que se detuvieron aquí para escucharme. Lo que tengo que contar hoy no es solo uno de esos chismes de vecinos o una historia común de divorcio. Es mucho peor. Es sobre cómo la maldad puede entrar en nuestra casa sonriendo, tomando café en nuestra taza favorita y llamándonos mamá. Me tomó mucho tiempo tener el valor de exponer esta herida, porque, créanme, todavía sangra. Pero siento que tengo una misión ahora. Necesito alertarlas, porque el mal no tiene cara de monstruo, amiga mía. Muchas veces, el mal no se parece al villano de una película. Puede estar ahí, cerca de ti, sonriendo, echándose un cafecito contigo, durmiendo en la recámara de tus hijos. Me llamo Lourdes, tengo 54 años y les hablo desde Querétaro. Una ciudad hermosa, ¿saben? Limpia, colonial, segura. El tipo de lugar donde uno cría a la familia pensando que está protegido de las cosas malas del mundo. Pero descubrí, de la peor manera posible, que los muros altos de nuestro fraccionamiento no nos protegen de quien ya está adentro. Lo que vi en esa recámara de huéspedes, la imagen de mi marido, el hombre con quien compartí casi 30 años de vida, con mi nuera, aquello fue solo el comienzo. Pero pongan mucha atención en lo que les voy a decir ahora. La traición carnal, el acto en sí, fue la parte menos grave de toda esta suciedad. Sí, escucharon bien. Lo que pasó después, una noticia que salió a la luz semanas después de la separación, fue lo que realmente enterró mi alma. No fue solo deseo, gente. Quédense conmigo hasta el final, porque cuando les cuente lo que tuvieron el descaro de publicar en Internet 15 días después de todo, van a entender que el pozo era mucho, pero mucho más profundo. Pero antes de abrir mi corazón y contarles cómo sobreviví a esta pesadilla, quiero pedirles un favor especial. Si valoran la verdad, si creen que nosotras, las mujeres, necesitamos abrirnos los ojos unas a otras, denle clic a ese botón de suscribirse aquí abajo. Ahora mismo. Vamos a crear aquí una fortaleza de apoyo. Y por favor, cuéntenme aquí en los comentarios. ¿De dónde son? ¿Cuál es su ciudad y su estado? Me encanta saber hasta dónde está llegando mi voz, porque ya no me voy a callar. Bueno, para que entiendan el tamaño del golpe, necesitan entender la altura en la que yo estaba. Rogelio y yo teníamos, a los ojos de todos, el matrimonio perfecto. 29 años de unión. Él, ingeniero civil, un hombre respetado aquí en Querétaro, de esos que usan camisa planchada y hasta guayabera en la carne asada del domingo, ¿saben? Siempre muy educado, hablaba bajito, me abría la puerta del coche. Yo, maestra de historia jubilada, dediqué mi vida a construir nuestro hogar, a cuidar del jardín que era mi orgullo, y a criar a nuestro único hijo, Santiago. Santiago, mi muchacho. Un joven de oro, trabajador, honesto, con un corazón que no le cabía en el pecho. Cuando nos presentó a Fernanda, hace 3 años, pensé que nuestra felicidad estaba completa. Fernanda era una muñequita, 23 añitos en esa época, estudiante de arquitectura, platicadora, llena de vida. Llegó aquí con energía, era joven, simpática, parecía abierta con todos. De inmediato me ganó. Yo no tuve hijas mujeres, así que Fernanda se convirtió en la hija que siempre soñé. Yo le cumplía todos sus caprichos. «Ay, suegra, se me antoja ese pan de elote que usted hace», me decía haciendo pucheros. Y allá iba la Lourdes, feliz de la vida, a hornear para la nuera querida. Le compraba regalos, le daba consejos, la defendía cuando Santiago se quejaba de alguna actitud inmadura. «Tenle paciencia, mijo, está chava», le decía yo. Mal sabía yo que estaba defendiendo a la víbora que picaría a mi hijo y me envenenaría a mí. Teníamos un ritual. Todos los domingos, la comida era en mi casa. La mesa llena, las risas, la carne asada. Rogelio, que siempre fue más reservado, parecía otra persona con Fernanda. Se reía, contaba historias de su juventud, se ponía todo animado. Yo, en mi inocencia infinita, pensaba que era lindo. «Mira nomás qué bien se lleva con la nuera, qué bendición», pensaba mientras lavaba los trastes y los veía a los dos platicando animados en el jardín. Yo veía cariño paternal, yo veía a un suegro acogedor. ¿Cómo somos de ciegas cuando no queremos ver la maldad, verdad?
Pero, amiga, el diablo está en los detalles, y empecé a ignorar señales que me estaban gritando en la cara. Pequeñas cosas. Un roce más demorado en la mano a la hora de pasar la sal. La forma en que él la miraba cuando ella se levantaba de la mesa, siguiendo cada movimiento de su cuerpo. Y las coincidencias. ¿Cuántas veces Fernanda apareció en la casa entre semana, en horarios que Santiago estaba trabajando, con la excusa de que necesitaba una opinión de Rogelio sobre algún proyecto de la facultad? Rogelio sabe mucho de estructuras, suegra. Él es mi mentor, decía con esa sonrisa de ángel. Y yo pensaba que era lo máximo. Les servía cafecito en el despacho y cerraba la puerta para no interrumpir la asesoría. Si pudiera regresar el tiempo, hubiera derribado esa puerta a patadas. Todo culminó en ese puente de octubre del año pasado. Santiago, pobrecito, tuvo que viajar de trabajo de última hora. Una obra en otra ciudad necesitaba supervisión urgente. Se fue de malas, triste por dejar a la esposa sola en el puente. Fernanda, muy comprensiva, dijo: «Vete tranquilo, amor. Yo voy a aprovechar para estudiar. Tengo unos exámenes finales difíciles». Rogelio, por su parte, dijo que tampoco iba a viajar. «Estoy hasta el cuello de trabajo, Lourdes. Voy a aprovechar el silencio del puente para poner las planillas al día». Yo, viendo esa situación, decidí ir a visitar a mi hermana a San Miguel de Allende. Está cerquita de aquí, pensé. Voy a dejar a Rogelio trabajar en paz y voy a ver a Claudia, que hace mucho que no la veo. Preparé mi maletita. Dejé el congelador lleno de comida para que Rogelio no batallara. Le di un beso en la frente. Él ni levantó los ojos de la computadora. Y agarré carretera. La sensación era de tranquilidad. Yo iba a pasear. Mi marido estaba trabajando. Mi hijo estaba construyendo su carrera. Y mi nuera estaba estudiando. Todo perfecto. Todo en su lugar. Pasé el sábado con mi hermana. Pero, ¿saben cuándo la intuición femenina empieza a molestar? En la noche me dio una angustia. Una opresión en el pecho sin explicación. Le marqué a Rogelio unas 3 veces, puro buzón de voz. Marqué al fijo, nadie contestó. Se ha de haber dormido temprano, pensé, pero aquello no me dejaba dormir. Di vueltas en la cama toda la noche. El domingo en la mañana, bien tempranito, el sol apenas estaba saliendo, decidí regresar. No avisé nada. Quería darles una sorpresa, llegar con pan dulce fresco para el desayuno. Agarré la carretera con esa neblina baja, escuchando la radio bajito, tratando de alejar la mala sensación. Llegué a casa como a las 6 de la mañana. La calle desierta, ese silencio de domingo. Cuando fui a abrir el portón eléctrico, el corazón me dio un vuelco. El coche de Fernanda estaba ahí, estacionado frente a mi casa, medio escondido cerca del árbol de la banqueta. Qué raro, pensé. ¿Será que le pasó algo? ¿Será que se sintió sola y vino a pedirle compañía al suegro? La ingenuidad de una trata de inventar excusas hasta el último segundo. Entré a la casa despacito. No quería despertar a nadie. La sala estaba en penumbra, pero escuché. No eran voces de plática común, eran risas, risitas ahogadas y susurros viniendo del piso de arriba, del pasillo de las recámaras. Dejé la bolsa en el sofá. La sangre se me heló en las venas. Subí la escalera, escalón por escalón, sintiendo el peso del mundo en mi espalda. La puerta de la recámara de huéspedes, que estaba al lado del despacho, estaba entreabierta, y el sonido venía de ahí. Me paré frente a la puerta. Mi mano temblaba tanto que no podía ni agarrar la manija. Yo sabía. En ese momento, antes incluso de ver, yo ya sabía, pero necesitaba confirmar. Respiré hondo, me tragué el llanto que ya tenía en la garganta y empujé la puerta de un golpe. Y la escena que vi, esa imagen, se me quedó tatuada en la retina para siempre. La imagen que vi cuando esa puerta se abrió es algo que no le deseo ni a mi peor enemiga. ¿Saben cuando dicen que en momentos de shock el tiempo se detiene? Es la pura verdad. Parecía que el universo se había congelado. El aire desapareció de mis pulmones. Ahí, en la cama que yo misma había tendido con tanto cariño la semana anterior, con el juego de sábanas bordadas que guardaba para visitas especiales, estaban ellos. Mi marido, Rogelio y Fernanda, la mujer de mi hijo, mi segunda hija. No estaban solo platicando, no estaban solo cerca. La intimidad era obvia, descarada, brutal. Cuando empujé la puerta, los dos se miraron asustados.
Rogelio jaló la sábana con un gesto brusco. Fernanda se llevó las manos a la cara, paralizada. El shock era visible, tan fuerte que ningún sonido salió de mi boca por unos instantes. Me quedé paralizada. Mis piernas parecían hechas de plomo y gelatina al mismo tiempo. Quería gritar, quería irme encima de ellos, quería romper todo, pero mi voz no salía. Era como si estuviera en una pesadilla, tratando de correr sin moverme del lugar, tratando de gritar y quedándome muda. Mi cerebro intentaba procesar la información, pero las piezas no encajaban. Rogelio, Fernanda, ¿suegra y yerno? No, suegro y nuera. Dios mío, la confusión mental era tanta que ni siquiera podía nombrar el parentesco bien. Era el abuelo de mis futuros nietos con la madre de ellos. El silencio en esa recámara duró unos 5 segundos, pero parecieron 5 siglos. El único sonido era la respiración agitada de Rogelio y el ruido del ventilador de techo girando, indiferente a la tragedia que ocurría ahí abajo. «¿Lourdes?», balbuceó Rogelio, con la voz temblorosa, pálido como un papel. «¿Qué haces? ¿No ibas a regresar mañana?». Miren la audacia, miren el nivel de cinismo. Lo primero que dice el hombre, después de ser atrapado en la cama con la nuera, no es perdón, no es puedo explicarte. Es cuestionar por qué regresé antes, como si el error fuera mío, como si yo hubiera roto un contrato de ausencia que les permitía esa poca vergüenza. Esa pregunta fue el gatillo que soltó mi voz. La furia me subió por el estómago, quemando como ácido, y explotó. «¿Eso es lo que tienes que decirme, Rogelio?», grité, y mi voz salió irreconocible, ronca, gutural. «¿Eso es? Te agarro con la mujer de nuestro hijo, dentro de nuestra casa, y me preguntas por qué regresé». Fernanda empezó a llorar, pero no era ese llanto sentido, de arrepentimiento. Parecía llanto de niña atrapada haciendo una travesura, llanto de miedo a la consecuencia, no de remordimiento por el acto. Se enrolló en la sábana y trató de pasar por detrás de él para agarrar la ropa que estaba tirada por el suelo. Ver la ropa de ella mezclada con la de él en la alfombra fue otro golpe en el estómago. «Doña Lourdes, por favor, escúcheme», intentó decir Fernanda, con esa voz suavecita que antes me parecía dulce y ahora me sonaba como el silbido de una serpiente. «¡Cállate la boca!», le grité, apuntándole con el dedo. Mi mano temblaba tanto que apenas podía enfocarla. «No te atrevas a dirigirme la palabra. No te atrevas a llamarme Doña Lourdes. Estás en la cama de mi marido. ¿Tienes noción de lo que eres? Eres la mujer de Santiago, de Santiago». Decir el nombre de mi hijo fue lo que me quebró. En ese momento, la imagen de Santiago, trabajando en otra ciudad, feliz, pensando que su esposa estaba estudiando y sus padres estaban bien, invadió mi mente. El dolor de la traición conyugal es terrible. Nos destroza como mujer. Pero el dolor de ver la traición contra un hijo, amiga mía, ese no tiene nombre. Ese es un dolor para el que la naturaleza no nos preparó. Es como ver a alguien envenenando la comida de un niño. Ahora, quiero hacer una pausa rápida aquí y preguntarles una cosa muy seria, de mujer a mujer. Sé que es difícil imaginarse en esta situación, pero inténtenlo. Si abrieran esa puerta y vieran lo que yo vi, ¿cuál sería su primera reacción? ¿Se desmayarían? ¿Se les irían encima a los golpes? ¿O se quedarían paralizadas como yo? Déjenmelo aquí en los comentarios. Leo todos. Necesito saber si mi reacción fue normal o si fui demasiado pasiva al principio, porque sinceramente a veces pienso que debí haber hecho una locura ahí mismo. Regresando a esa recámara infernal, Rogelio finalmente logró vestirse, poniéndose el pantalón al revés por la prisa, tropezándose con sus propios pies. Intentó venir hacia mí, con las manos levantadas, en ese gesto clásico de «vamos a calmarnos». «Lourdes, cálmate. No es lo que estás pensando. Podemos platicar». Fue un momento de debilidad. Intentaba armar frases que no tenían el menor sentido. ¿Debilidad? Me reí. Una risa nerviosa, histérica. Debilidad es comerse un dulce en la dieta, Rogelio. Debilidad es gastar de más en la tarjeta. ¿Esto de aquí? Esto es ser un sinvergüenza. Esto es perversión. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto tiempo nos están viendo la cara de payasos? Él bajó la cabeza. Ese hombre altivo, el ingeniero respetado, el patriarca de la familia, estaba ahí,
reducido a un traidor barato, incapaz de mirarme a los ojos. No importa desde hace cuánto, susurró. Importa, grité, avanzando un paso. Importa cada segundo, cada comida de domingo en que intercambiaron miradas frente a mí. Cada vez que ella vino aquí a pedir asesoría. ¿Se estaban riendo de mí? ¿Riendo de Santiago? Fernanda ya estaba vestida, encogida en el rincón del cuarto, cerca de la ventana. Había dejado de llorar, y ahora me miraba con una expresión que nunca le había visto. No era miedo, era una especie de frialdad, una resignación extraña. Nos enamoramos, Lourdes, dijo Fernanda. Así de simple, seco, directo. Esas palabras fueron como cachetadas en mi cara. Nos enamoramos, como si el amor fuera una excusa universal que borrara toda la suciedad, toda la lealtad, todo el parentesco, como si su pasión justificara destruir la vida de mi hijo. ¿Pasión? Sentí las lágrimas empezar a escurrir, calientes y pesadas. ¿Ustedes llaman a esta podredumbre pasión? ¿No tienen alma? Santiago besa el suelo que pisas, niña. Trabaja de sol a sol para darte el futuro que quieres. ¿Y le pagas así? ¿Acostándote con su padre? Sentí un mareo fuerte. El cuarto empezó a girar. Las paredes beige parecían estarse cerrando sobre mí. Tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caerme. El olor del cuarto, ese olor mezclado de sudor, de la loción amaderada de Rogelio y del perfume floral de Fernanda. Ese olor se me impregnó en la nariz de una forma que, hasta hoy, si huelo lavanda, me dan ganas de vomitar. Rogelio vio que me estaba sintiendo mal e intentó agarrarme del brazo. «¡No me toques!». Me quité como si su mano estuviera ardiendo. «Nunca más me pongas un dedo encima. Me dan asco. Los dos. Lárguense de mi vista. Lárguense de mi casa». «Lourdes, la casa es mía también», empezó a decir Rogelio, tratando de recuperar algo de autoridad. «La casa es nuestra, pero la dignidad que quedó aquí es mía». No sé de dónde saqué fuerzas para decir aquello. «Salgan de este cuarto ahora. No quiero respirar el mismo aire que ustedes en este cuartucho». Bajé las escaleras corriendo, casi tropezando, huyendo de esa escena, pero llevándola grabada dentro de mí. Fui a la cocina, el lugar de la casa que siempre fue mi refugio, donde horneaba mis panes, donde preparaba el café, donde la vida parecía segura. Me apoyé en la barra de granito frío, tratando de controlar la respiración que venía corta, entrecortada. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas. Miré hacia el comedor, ahí cerca. Vi el mantel que había puesto antes de viajar. Me acordé de la última comida. Santiago sentado en la cabecera, Rogelio en la otra, Fernanda a su lado. La imagen de esa familia feliz se sobrepuso a la imagen de los dos en la cama. Eran dos realidades que no podían coexistir. Mi vida anterior había dejado de existir en el momento en que abrí esa puerta. Yo era ahora una mujer sin piso, sin marido y, de cierta forma, sin la ilusión del hijo feliz. Escuché pasos bajando la escalera, pesados. Eran ellos. La confrontación todavía no había terminado. De hecho, apenas estaba empezando. Y yo, ahí parada en la cocina, temblando como gelatina, sabía una cosa. Tenía que contárselo a Santiago. ¿Pero cómo? ¿Cómo una madre le llama a un hijo y le dice: «Hola, mi amor, caché a tu esposa con tu papá»? ¿Cómo se da una noticia así sin matar a la persona del otro lado? Mientras ellos bajaban, agarré mi celular que estaba en la barra. Mi mano sudaba frío. Miré la pantalla. Tenía un mensaje de Santiago, enviado la noche anterior, que no había visto. «Mamá, ¿todo bien por allá? Fernanda no me contesta. Debe estar estudiando mucho. Mándale un beso a mi papá». Leer eso fue el tiro de gracia. Él preocupado por ella. Él mandando beso al papá. El papá que estaba en la cama con su mujer. Sentí una náusea incontrolable y corrí al medio baño. Vomité. Vomité todo lo que tenía en el estómago y todo lo que tenía atorado en el alma. Cuando salí del baño, lavándome la cara con agua helada, encaré mi reflejo en el espejo. Estaba pálida, con ojeras profundas, los ojos hinchados, pero allá en el fondo de esos ojos cafés vi una chispa, una rabia, una indignación que estaba empezando a sustituir el shock. No iban a salir impunes, no iban a destruir a mi hijo y salir caminando como si fuera un romance prohibido de novela. Regresé a la sala. Estaban ahí,
Rogelio sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Fernanda de pie, brazos cruzados, mirando hacia el jardín a través de la puerta de vidrio, con esa misma postura fría. No parecían una pareja apasionada ahora. Parecían cómplices de un crimen que había salido mal. Y era exactamente eso lo que eran. Criminales emocionales. «Necesitamos resolver esto ahora, Lourdes», dijo Rogelio levantando la cabeza. Su tono cambió. Ya no era de súplica. Era un tono práctico, frío, de ingeniero tratando de arreglar una viga rota. «No sirve de nada hacer un escándalo». «¿Escándalo?», susurré, caminando hasta el centro de la sala. «¿Destruyes 2 familias y vienes a hablarme de escándalo? Nos vamos a separar, Lourdes, tú y yo. Y Fernanda se va a separar de Santiago. Vamos a hacer esto de forma civilizada». Habló como si estuviera proponiendo un negocio. Aquello me heló. ¿Ya habían hablado de esto? ¿Ya lo habían planeado? Civilizada. La palabra retumbó en mi cabeza. Querían que yo aceptara lo inaceptable con educación. Querían que les sirviera té a la traición. Pero había algo en la forma en que Fernanda miraba, algo que ella no estaba diciendo, algo en su postura. Se alisó la panza de forma inconsciente. Un gesto rápido, casi imperceptible. En ese momento, no uní los puntos. Estaba ciega de odio. Pero guarden ese detalle. Porque ese gesto, mis amigas, ese pequeño gesto, cargaba el peso de la noticia que vendría a destruir lo que quedaba de mi corazón semanas después. «Civilizado», repetí. «¿Ustedes quieren que yo sea civilizada mientras ustedes apuñalan a mi hijo por la espalda?» «Santiago no necesita saber todo», dijo Fernanda, volteándose hacia mí. «Podemos decir que el matrimonio se acabó, que nos enamoramos después, para protegerlo». «¿Protegerlo?», me reí de nuevo, incrédula. «Ustedes quieren proteger su propio pellejo. Ustedes quieren salir de buenecitos. ¿Pueden imaginarse la audacia?» Ahí, en mi sala, con la luz del sol de domingo empezando a iluminar los muebles que escogí con tanto cuidado, mi marido y mi nuera me estaban proponiendo un pacto, un acuerdo de silencio. Querían que me tragara el vómito, me limpiara la boca y sonriera. Querían que participara en una farsa para que ellos pudieran salir de esta historia sin la etiqueta de traidores, sin la mancha de la inmoralidad. Querían que ayudara a engañar a mi propio hijo. Miré a Rogelio, ese hombre con quien compartí la cama por casi 30 años, con quien planeé la vejez, ahora me parecía un completo extraño. No, peor que un extraño, un enemigo íntimo. Y Fernanda, la niña que acogí, que traté como sangre de mi sangre, me miraba con una impaciencia fría, como si yo fuera un obstáculo burocrático en el camino de su felicidad. «Están locos», les dije, y mi voz salió baja, peligrosamente calmada. Perdieron completamente el juicio. ¿Creen de verdad por un segundo que sea que voy a mentirle a Santiago? ¿Que voy a dejar que viva en la oscuridad mientras ustedes juegan a la casita? No es mentir, Lourdes. Es omitir los detalles sórdidos, insistió Rogelio, dando un paso al frente. Santiago es emotivo. Si sabe que fue así, va a hacer una tontería. Piensa en tu hijo. No te pongas el nombre de mi hijo en tu boca sucia. Exploté nuevamente. Perdiste el derecho de preocuparte por él en el momento en que te llevaste a su mujer a la cama. No estás preocupado por Santiago, Rogelio. Estás preocupado por tu reputación en la empresa, en el club, con los vecinos. Eres un cobarde. Fernanda suspiró. Un suspiro largo, irritado. Mira, suegra, digo Lourdes, nosotros no escogimos esto. Pasó. El amor no pide permiso. Si le cuentas a Santiago ahora, así como estás, nerviosa, histérica, lo vas a traumar. Déjanos preparar el terreno. Traumar. Ella usó esa palabra, como si el trauma fuera mi reacción y no su traición. Aquello me dio una claridad súbita. Me di cuenta de que no había arrepentimiento ahí. Había puro cálculo. Ya habían racionalizado todo. En su cabeza enferma, ellos eran los héroes románticos de una tragedia. Y Santiago y yo éramos solo los extras que necesitaban ser descartados con cuidado. Caminé hasta la puerta principal y la abrí de par en par. El aire de la mañana entró, fresco, contrastando con el aire pesado y viciado de adentro de la casa. «Lárguense», ordené. «Lárguense de mi casa ahora, los dos. Lourdes, yo vivo aquí.
Necesito sacar mis cosas, mis documentos, intentó argumentar Rogelio. Tú ya no vives aquí. Esta casa es un hogar de familia. Y tú destruiste esta familia. Vete con la ropa que traes puesta. Si no te sales ahora, me voy a parar en medio de la calle y empiezo a gritar. Voy a llamar a todos los vecinos. Le voy a contar al guardia de la entrada, al padre, a todo el mundo lo que vi en esa recámara. ¿Quieres pagar para ver? Él me conocía. Sabía que soy una mujer pacífica, pero vio en mis ojos que había cruzado una línea. El miedo al escándalo público fue mayor que las ganas de discutir. Agarró las llaves de su coche de encima de la mesita de entrada. Fernanda agarró su bolsa del sofá. Salieron, sin mirar atrás, sin una disculpa decente. Vi a Rogelio subirse a su coche y a Fernanda al suyo. Ni siquiera se miraron allá afuera, cada uno huyendo a su agujero, como ratas cuando se prende la luz. Cuando cerré la puerta y pasé el cerrojo, el silencio que cayó sobre la casa fue ensordecedor. ¿Saben ese silencio que duele en el oído? Me recargué de espaldas en la puerta y me resbalé hasta sentarme en el piso. Y ahí, amiga, ahí me derrumbé. Lloré el llanto más feo de mi vida. Ese llanto que viene desde las entrañas, que hace que todo el cuerpo tiemble, que te falta el aire. Aullaba de dolor. Miraba la sala, las fotos en la pared, el sofá donde veíamos la tele juntos, y todo parecía mentira. Mi vida entera parecía una gran mentira de escenografía que acababan de desmontar. Aprovechando este momento de desahogo, ¿alguna vez se han sentido así? ¿Como si el piso hubiera desaparecido y estuvieran cayendo en un abismo sin fin? Si esta historia te está moviendo, si estás sintiendo mi dolor, déjame tu like aquí en el video. Es una forma sencilla de decirme, Lourdes, estoy contigo, fuerza. Y si conoces a alguien que necesita abrir los ojos en una relación, compártele este relato. A veces, solo vemos nuestra propia vida a través de la historia de otro. Me quedé ahí en el piso por casi una hora. El sol fue subiendo, iluminando el polvo que bailaba en el aire, y yo ahí, encogida, abrazando mis propias rodillas. Pero, en medio de ese huracán de dolor, una certeza empezó a formarse en mi mente. Santiago. Mi hijo estaba a 300 kilómetros de distancia, trabajando en domingo, pensando que tenía una esposa estudiosa y padres amorosos. Él era la víctima inocente de todo eso. Y yo tenía una granada en la mano y necesitaba decidir si le quitaba el seguro ahora o si esperaba. Ellos querían preparar el terreno. Traducción. Querían inventar una historia bonita, decir que el amor se acabó, separarse amigablemente y, meses después, aparecer juntos como una nueva pareja sorprendente. Querían verle la cara de idiota a Santiago, y eso yo no lo podía permitir. Mamá es leona, ¿verdad? Se meten con el hijo y nos convertimos en fieras. Mi dolor de esposa traicionada era gigante, pero mi indignación de madre era mayor. Me levanté del piso, me limpié la cara con la manga de la blusa y fui a la cocina a tomar agua. Mis manos todavía temblaban. Tiré un poco de agua al piso, pero tenía un objetivo. Agarré el celular. Eran las 9 de la mañana. Santiago estaría en el descanso de la obra. Marqué su número. Cada tono del teléfono parecía un martillazo en mi pecho. «Hola, mamá». Su voz contestó al tercer tono, animada. «¿Pasó algo? ¿Tú llamando a esta hora en domingo? ¿Fernanda está bien? ¿Mi papá está ahí?» Escuchar su voz, tan llena de cariño y preocupación por sus dos verdugos, casi me hizo vomitar de nuevo. Tuve que aguantarme el llanto con fuerza, morderme el labio hasta sentir sabor a sangre para no derrumbarme en el teléfono. «Hola, mijo». Mi voz salió temblorosa, débil. «¿Mamá? ¿Qué voz es esa? ¿Estás llorando? ¿Le pasó algo a mi tía Claudia?», preguntó rápido, cambiando ya el tono a preocupación. «No, mijo. Tu tía Claudia está bien. Yo estoy en casa, en Querétaro». «Ah, caray, ¿regresaste temprano? ¿Y mi papá?». No me contesta el celular. Fernanda también desapareció, no ve mis mensajes desde ayer en la noche. Su inocencia me dolía físicamente. Él estaba armando el rompecabezas sin saber que las piezas eran cuchillos. «Mijo», respiré hondo. «Necesitas venir a la casa, ahora». «¿Cómo así, mamá? Estoy en medio del colado, no puedo salirme así. ¿Qué pasó? ¿Es mi papá? ¿Se puso malo? ¿Tuvo algún accidente? Habla ya, mamá, me estás asustando».
La desesperación en su voz me partió el corazón. No podía contárselo por teléfono. No eso. Hijo, tu papá y tu mujer están revolcándose en nuestra cama. No, eso no se dice por teléfono. Santiago, escúchame. Traté de poner firme la voz. Nadie se lastimó físicamente. Nadie se murió. Pero pasó una cosa muy grave aquí en la casa. Una cosa que involucra a tu esposa y a tu padre. Y necesito que vengas. Deja todo ahí. Agarra el coche y vente. Por favor. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Ese silencio de quien está tratando de procesar lo imposible. ¿Involucra a Fernanda y a mi papá? ¿De qué estás hablando, mamá? ¿Se pelearon? Mijo, solo vente. No voy a decir nada más por aquí. Maneja con cuidado, te estoy esperando. Colgué. No tuve valor para escuchar ninguna pregunta más. Aventé el celular al sofá como si fuera un objeto radioactivo. Ahora era solo cuestión de tiempo. 3, tal vez 4 horas de carretera. 4 horas de agonía esperando a que llegara mi hijo para destrozarle su mundo. Empecé a caminar por la casa. Parecía que estaba en una jaula. Fui a la recámara de huéspedes. La cama todavía estaba destendida. El olor de ellos todavía estaba ahí. En un ataque de rabia arranqué las sábanas de la cama. Yaile con tanta fuerza que rasgué la tela. Junté todo, sábana, funda, colcha, hice una bola y la llevé al patio. Tenía ganas de prenderle fuego a todo, pero me contuve. Tiré todo a la basura. Regresé al cuarto y empecé a limpiar. Tallaba el piso, los muebles, la manija, con cloro, con desinfectante, con lo que viera enfrente. Quería esterilizar ese ambiente. Quería arrancar los rastros de la traición con las uñas. Mientras limpiaba, mi cabeza no paraba. ¿Y si le llamaban a Santiago en el camino? ¿Y si le contaban una mentira antes de que llegara? ¿Y si Rogelio inventaba que yo estaba loca? ¿Que se me había zafado un tornillo? Eran capaces de todo. Ya había visto de lo que eran capaces. La duda me empezó a carcomer. ¿Será que debía haberle contado luego? ¿Será que debía haber mandado una foto, un audio, cualquier cosa? No. Necesitaba verlo a los ojos. Necesitaba abrazar a mi hijo cuando su mundo se viniera abajo. Las horas se arrastraron. No comí. No bebí nada más. Me quedé sentada en el porche, mirando hacia el portón, vigilando la calle como un centinela. Cerca de la 1 de la tarde, el coche de Santiago asomó en la esquina. Mi corazón se disparó. Se estacionó de cualquier modo, medio chueco en la banqueta, y se bajó corriendo. Traía la ropa de la obra, botas sucias de cemento, la cara sudada y roja de la tensión. Entró por la puertita peatonal que yo había dejado sin llave. Cuando me vio sentada en el porche, se paró. Vio mi cara hinchada, mis ojos rojos. Vio que no había comida de domingo, no había olor a carne asada, no había risas. La casa estaba muda. «Mamá», dijo, jadeando. «¿Dónde está Fernanda? ¿Dónde está mi papá?» Me levanté. Mis piernas pesaban 1 tonelada. Caminé hacia él y lo abracé. Lo abracé fuerte, sintiendo el olor a sudor y polvo de mi niño. Estaba temblando. «Vamos a entrar, mijo», le dije. «Siéntate en el sofá. Necesito contarte todo». Se soltó de mi abrazo y me miró a los ojos. El miedo en su mirada era visible. Sabía que la noticia era devastadora, solo no sabía de dónde vendría el golpe. «Habla, mamá. Por el amor de Dios, habla. ¿Ellos se fugaron juntos? ¿Es eso? ¿Se robaron dinero de la empresa? ¿Qué fue? ¿Su inocencia intentando encontrar crímenes financieros o fugas? Mal sabía él que el robo había sido mucho más personal». Respiré hondo. Era la hora. Ya no había vuelta atrás. «Santiago, siéntate». Lo obligué a sentarse. Me senté frente a él, le agarré las 2 manos, que eran grandes y ásperas, iguales a las de su padre. «Llegué de viaje hoy temprano, mijo, de sorpresa, y cuando entré a la casa, escuché ruidos en la recámara de huéspedes». Los ojos de Santiago se entrecerraron. Estaba tratando de entender. «¿Y quién estaba ahí, mamá? ¿Un ladrón?» «No, mijo, no era un ladrón». Le apreté las manos. «Eran tu padre y Fernanda». El tiempo se detuvo de nuevo. Vi cómo se le iba el color de la cara a mi hijo. Vi la comprensión llegar despacio, dolorosa, cruel. «¿Mi papá y Fernanda?», repitió en un susurro. «¿Platicando?» «No, Santiago». Fui firme, brutalmente honesta, porque la verdad no acepta curvas. Estaban en la cama, juntos,
Yo los vi. La discusión apenas comenzaba, y yo sabía que esa mañana de domingo sería la más larga de mi vida. No sabía qué hacer, pero sabía lo que no haría. No sería cómplice de esa mentira. Santiago lo sabría, y lo sabría por mí. Lo que pasó en los minutos siguientes a esas palabras que salieron de mi boca es algo que me persigue hasta hoy. Yo esperaba gritos. Esperaba que rompiera la mesa de centro. Esperaba cualquier reacción explosiva. Pero Santiago, mi Santiago apenas soltó mis manos despacio, como si estuvieran ardiendo. Se alejó, retrocediendo hasta que su espalda topó con la pared de la sala. Su cara no tenía expresión. Era un vacío aterrador. Me miraba, pero parecía mirar a través de mí, como si yo fuera un vidrio sucio. «Estás mintiendo», dijo. La voz salió baja, monótona, sin emoción. «Entendiste mal, mamá. Viste mal. Mi papá nunca haría eso. Fernanda me ama. Vamos a comprar una casa el mes que entra». La negación. La primera fase del duelo. Es el cerebro tratando de proteger al corazón de un paro cardíaco emocional. Ver a mi hijo, un hombre hecho y derecho, de 30 y tantos años, tratando de aferrarse a una ilusión infantil frente a mí, fue más doloroso que el flagrante en sí. Quería poder decirle, «Es verdad, mijo, vi mal, era una pesadilla», pero no podía. La mentira consuela, pero solo la verdad libera, aunque la libertad venga con el sabor amargo de la sangre. «Mijo», intenté acercarme, pero levantó la mano, deteniéndome. «¡No!», gritó, y ahora su voz se quebró, saliendo aguda. «No vengas con mi hijo. Estás cansada, mamá. Manejaste toda la madrugada. Debiste haber visto un bulto. Mi papá le estaba ayudando con algo. Es eso». Sacó el celular del bolsillo con las manos temblorosas. Le voy a marcar ahorita y ella se va a reír de todo esto. Va a decir que estás chocheando, mamá. Perdón, pero estás loca. Marcó. Puso el altavoz. El sonido de la llamada retumbó en la sala silenciosa. Tú. Me quedé parada, llorando en silencio, viéndolo caminar de un lado a otro, comiéndose la uña de la otra mano, sudando frío. «Contesta, Fernanda. Contesta, amor», susurraba como una plegaria. La llamada cayó en buzón. Marcó de nuevo. Y de nuevo. A la cuarta vez le marcó a Rogelio. «Tú. Papá, contesta esta mierda», le berreó al teléfono. «Contesta y di que mi mamá está loca». Pero nadie contestó. Claro que no iban a contestar. Debían estar lejos, probablemente en algún hotel de paso o escondidos en casa de algún pariente lejano, planeando el siguiente paso de su cobardía. El silencio del teléfono era la confirmación que Santiago no quería, pero necesitaba. Cuando le cayó el 20, Dios mío, cuando le cayó el 20, fue como ver un edificio implosionar. Santiago soltó el celular en el sofá y se llevó las dos manos a la cabeza, jalándose el pelo con fuerza. Soltó un rugido. No fue un llanto. Fue un sonido animal, primitivo, un grito de dolor físico que parecía venir de las entrañas. Cayó de rodillas en la alfombra de la sala. Aquel muchacho fuerte que cargaba costales de cemento en la espalda todo el día se derrumbó como si le hubieran dado un tiro en el pecho. Corrí hacia él. Esta vez no me alejó. Me tiré al suelo a su lado y lo abracé. Lloraba compulsivamente, todo el cuerpo sacudiéndose, hipando de una forma que le faltaba el aire. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué?», repetía, ahogado. «¿Qué hice mal? Yo le di todo a ella. Yo amaba a ese viejo. ¿Por qué me hicieron esto?» Yo no tenía respuestas. ¿Qué se dice a esa hora? ¿Porque son egoístas? ¿Porque no tienen madre? Ninguna explicación llena el hueco que se abrió en su pecho. Solo podía abrazarlo y llorar junto con él. Ahí, en el piso de la sala, éramos dos náufragos agarrados el uno al otro mientras el barco de nuestra familia se hundía. Me quedé ahí, meciéndolo como si fuera un bebé, acariciándole la cabeza sudada, y mientras hacía eso, una rabia nueva crecía dentro de mí. Ver a mi hijo en ese estado transformó mi tristeza en furia. Ellos habían destruido a mi niño. Le habían quitado el brillo de la mirada. Y eso nunca lo voy a perdonar. Gente,
Déjenme preguntarles una cosa aquí en los comentarios, porque necesito desahogarme. ¿Ustedes creen que existe perdón para una traición doble como esta? Hay gente que dice, ay, el tiempo cura todo. Hay que perdonar para seguir adelante. Pero sinceramente, ver a mi hijo aullando de dolor en el piso, yo no sé si soy capaz de perdonar. ¿Tú perdonarías? Escribe aquí, sí o no. Quiero saber si soy muy rencorosa o si lo que siento es justicia. Pasado el momento de la explosión, vino la fase de la rabia ciega. Santiago se levantó de repente, limpiándose la cara con el dorso de la mano sucia de polvo de la obra. Tenía los ojos rojos, inyectados de sangre, y la expresión había cambiado del dolor al odio. ¿Dónde están?, preguntó con la voz ronca. No sé, mijo. Los corrí a los dos. Se fueron cada uno en su coche. Los voy a encontrar. Empezó a buscar la llave de su coche, que se le había caído al piso. Los voy a encontrar y voy a matar a ese desgraciado. Le voy a romper la cara. Me helé. Conozco a Santiago. Es la persona más calmada del mundo, pero todo hombre tiene un límite, y el límite de él había sido destrozado. Me puse frente a la puerta, bloqueando el paso. «Quítate, mamá». «No, Santiago». Lo agarré de los hombros. «No vas a ir a ningún lado». «Se están riendo de nosotros, mamá. Están revolcándose en algún lado mientras nosotros estamos aquí llorando. No se va a quedar así». «¿Y qué vas a hacer?», le grité de vuelta, sacudiéndolo. «¿Vas allá, golpeas a tu padre, haces una tontería y vas a la cárcel? ¿Eso es lo que quieres? ¿Darles ese gusto? ¿Quieres destruir tu vida por culpa de dos basuras? Ellos no valen tu libertad, Santiago. No valen ni un día de tu vida en el bote». Se detuvo. Su respiración agitada me pegaba en la cara. Temblaba de odio. Nos quedamos mirándonos por unos segundos, midiendo fuerzas. Poco a poco, su postura se relajó. Los hombros cayeron. Pegó su frente con la mía y empezó a llorar de nuevo, pero ahora un llanto bajo, cansado, de derrota. «¿Qué voy a hacer de mi vida, mamá?», susurró. Mi vida era ella. Mi héroe era él. Ya no tengo nada. Me tienes a mí, dije firme. Y tienes tu dignidad, cosa que ellos ya no tienen. Vamos a superar esto, mijo, un día a la vez. Pero hoy te quedas aquí. Lo llevé a su cuarto. El cuarto de soltero que todavía estaba como lo dejó cuando se casó. Las medallas de natación en la pared, los libros de ingeniería en el estante. Parecía que el tiempo había regresado, pero de una forma distorsionada. Se acostó en la cama, con ropa y botas puestas, encogido en posición fetal. Le quité las botas, lo tapé con una cobija ligera. Fui a la cocina a preparar un té de manzanilla bien fuerte. Mis manos todavía temblaban. Mientras hervía el agua, miré por la ventana. La noche estaba cayendo en Querétaro. Las luces de la ciudad empezaban a prenderse. ¿En cuántas de esas casas existían familias felices de verdad? ¿Y en cuántas existían secretos podridos escondidos detrás de cortinas bonitas? Mi inocencia había muerto esa mañana. Nunca más miraría a una pareja perfecta sin desconfiar. Cuando regresé al cuarto con el té, Santiago estaba mirando al techo, con el celular en la mano. Me mandó mensaje, dijo, sin mirarme. Mi corazón dio un salto. ¿Qué dijo? Me volteó el celular. La pantalla brillaba en lo oscuro del cuarto. Era un mensaje corto, seco, enviado por WhatsApp. Santiago, no me busques. Rogelio y yo estamos bien. Vamos a resolver el divorcio a través de abogados. Por favor, respeta nuestro espacio. No queríamos lastimarte, pero pasó. Sigue con tu vida. Sigue con tu vida. 4 palabras. Así fue como cerró 3 años de matrimonio. Sin un perdón, sin una gota de empatía. Y lo peor, Rogelio y yo estamos bien. Ya se asumían como una unidad. Ya eran un nosotros contra el mundo. Santiago aventó el celular a la pared. El aparato tronó. La pantalla se estrelló y cayó al piso. «Abogado», se rió, una risa sin humor. «Ella quiere resolver con abogado. Va a ver al abogado. Le voy a quitar hasta el último centavo que cree que le toca». Ese momento fue crucial. Ahí vi a mi hijo endurecerse. El muchacho dulce había muerto un poco esa tarde. Nacía un hombre herido, desconfiado y lleno de cicatrices. Y yo, como madre, sentía una culpa inmensa. Culpa por no haber visto antes. Culpa por haber incentivado ese matrimonio.
culpa por haber metido a la zorra al gallinero. «Tómate el té, mijo», le dije sentándome en la orilla de la cama. Se lo tomó, mecánico. «Mamá», me miró y sus ojos tenían una sombra que nunca había visto. «¿Sabías que vivía con asco últimamente?» Fruncí el ceño. «¿Asco? ¿Cómo así?» «Sí, en las últimas semanas. Decía que era gastritis nerviosa por la maestría, que la comida no le caía bien. Hasta dejó de tomar la pastilla porque decía que la hormona le estaba haciendo mal al estómago. Estábamos usando solo, en fin, preservativo, pero a veces ni eso, porque decía que era seguro en los días ciertos». Un frío me recorrió la espalda. El recuerdo de su gesto alisándose la panza allá en la sala, horas antes, brilló en mi mente como un letrero neón de peligro. «Asco». Dejó la pastilla, el gesto en la panza. «Mijo», empecé a decir, pero me trabé. No podía aventarle esa bomba encima ahora. No hoy. Ya estaba al límite. Si le decía lo que estaba sospechando, agarraría ese coche e iría tras ellos para matar o morir. Me tragué la sospecha en seco. Guardé ese pavor para mí. Ha de ser estrés nada más, mi amor. El estrés hace eso con uno. Mentí. Mentí para proteger lo que quedaba de su cordura. Pero esa noche, mientras velaba el sueño agitado de mi hijo, sabía que lo peor todavía no había pasado. La tormenta había tirado la casa. Sí, pero el tsunami de verdad, el tsunami todavía se estaba formando en el horizonte y tenía fecha para llegar. Los días que siguieron a ese domingo fatídico fueron sin duda los más largos y grises de mi vida. ¿Saben cuando despiertas y por un milésimo de segundo el cerebro todavía no recuerda la tragedia? Abres el ojo, ves la luz de la mañana y sientes una paz, hasta que la realidad cae sobre tu pecho como un yunque. Rogelio se fue. Fernanda se fue. Mi hijo está destruido en el cuarto de al lado. Mi familia se convirtió en estadística de chisme. La primera semana fue una operación de guerra. Santiago no regresó a su departamento. No podía. Decía que allá todo olía a ella, que cada rincón tenía un recuerdo, un fantasma. Entonces, mi hijo, hombre hecho, volvió a vivir en su cuarto de soltero. Verlo deshacer las maletas, trayendo la ropa arrugada, sus cosas personales tiradas en cajas de cartón, fue de una tristeza que no puedo describir. Es el orden antinatural de la vida, ¿no? Los hijos crecen para volar, no para volver al nido con las alas rotas. ¿Y Rogelio? ¡Ah, Rogelio! Él mostró una cara que yo desconocía completamente. La cara del hombre práctico, frío y calculador que debía usar en los negocios, pero que ahora usaba contra la mujer con quien compartió la vida. No tuvo ni el valor de venir a buscar su ropa. Mandó un cargador. Un muchacho de una mudanza tocó a mi portón el martes con un montón de cajas y una orden de servicio firmada por el ingeniero Rogelio. Me quedé viendo a ese extraño empacar las camisas que yo planché, los trajes que yo escogí, los zapatos que yo boleé. Fue como asistir a un funeral sin cuerpo, el closet quedándose vacío, los ganchos desnudos balanceándose. Cada prenda que salía se llevaba un pedazo de mi historia junto, y su olor, ese olor que fue mi puerto seguro por casi 30 años, se fue yendo de la casa, dando lugar al olor a naftalina y tristeza. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el abogado. El jueves, apenas 4 días después del flagrante, el teléfono sonó. Era un despacho de abogados muy famoso aquí de Querétaro. El abogado, con esa voz educada e impersonal, dijo que representaba a Rogelio y a Fernanda. Sí, gente, el mismo abogado para los dos. Ya eran un paquete, una entidad única contra nosotros. El abogado dijo que Rogelio quería agilizar el divorcio y la repartición de bienes, que tenía prisa. ¿Prisa? ¿Destruye la vida de todo el mundo y tiene prisa? La propuesta era vender nuestra casa, el hogar que construimos ladrillo por ladrillo, donde Santiago dio sus primeros pasos, donde planté mis hortensias, para dividir el dinero mitad y mitad. Quería liquidar el pasado para financiar el futuro con la nuera. Colgué el teléfono temblando de odio. Fui a contarle a Santiago. Estaba en el porche, mirando a la nada, con esa mirada vaga que se volvió su marca registrada en esos días. «Deja que venda, mamá», dijo Santiago, sin emoción. «Vende todo. Quema todo. No quiero nada que venga de él.
por mí que se atragante con ese dinero. Miré a mi hijo y sentí una revuelta. No por el dinero, entiéndanme, sino por la justicia. No, Santiago, no es así. Es tu patrimonio. Es mi sudor. Él no va a salir ganando. Y aquí quiero abrir un paréntesis y pedir su opinión, porque esto me atormentó mucho. ¿Ustedes creen que, en una situación así, de traición doble, la ley debería ser diferente? Se me hace un absurdo tener que dividir mitad y mitad con quien causó la destrucción de la familia. Parece que el crimen paga, ¿saben? Traiciona, se sale de casa y todavía se lleva la mitad del patrimonio para gastar con la amante que era su nuera. ¿Dónde está la justicia en eso? Comenta aquí abajo. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Pelearías por cada centavo o entregarías todo solo para librarte de esa lacra? Mientras la burocracia del infierno corría suelta, la ciudad de Querétaro, que yo tanto amaba, se empezó a hacer demasiado pequeña. Ustedes saben cómo es ciudad de provincia, aunque sea grande. Las noticias corren más rápido que la luz. Iba al súper y sentía las miradas, cuchicheos en la fila del pan. ¿Esa no es la esposa del ingeniero que se fugó con la nuera? Veía la lástima en los ojos de algunas, la burla en los ojos de otras. La vergüenza, amiga mía, es un sentimiento que quema la piel. Yo no hice nada malo, yo fui la víctima, pero me sentía sucia, me sentía expuesta. Parecía que tenía escrito cornuda en la frente con letras neón. Empecé a evitar salir. Me encerré en casa. Santiago hacía lo mismo. Nuestra casa, que antes estaba llena de alegría los domingos, se volvió un búnker de silencio. Cenábamos casi sin hablar. El ruido de los cubiertos en el plato parecía ensordecedor. A veces cachaba a Santiago llorando bajito en su cuarto. Otras veces era él quien me cachaba llorando en el cuarto de lavado, abrazada a una toalla vieja. Tratábamos de ser fuertes el uno por el otro, pero la verdad es que estábamos los dos en carne viva. Y, en medio de todo este luto, aquella sospecha no se me salía de la cabeza. Lo que Santiago me contó sobre los ascos de Fernanda, sobre la pastilla, aquello martillaba mi cerebro día y noche. Me la pasaba haciendo cuentas mentalmente. Si estaban juntos desde hacía meses, si ella dejó el remedio, Dios mío, quería mucho estar equivocada. Rezaba todas las noches. Señor, que sea solo una gastritis, que sea cualquier cosa menos eso, porque si fuera verdad, si hubiera un niño fruto de esa traición, sería el fin definitivo de Santiago. ¿Cómo soportaría saber que el hijo de su padre es hermano del hijo que él nunca tuvo? El árbol genealógico de nuestra familia se había convertido en una aberración. Intenté sondear a Santiago algunas veces, con cuidado. «Mijo, ¿llegaste a hablar con ella de nuevo? ¿Sobre salud?» Negaba con la cabeza, tajante. «La bloqueé en todo, mamá. No quiero saber si está viva o muerta. Para mí, Fernanda se murió. Lo respeté. Pero la angustia materna es un bicho que carcome por dentro. Pasaba horas en las redes sociales, no en mi perfil, sino en un perfil falso que creé, porque la curiosidad es una enfermedad, tratando de ver si descubría algo. El perfil de Rogelio estaba desactivado, el de Fernanda, privado. Se estaban protegiendo, blindando su burbuja de felicidad podrida. Pasaron como 10 días. El polvo empezó a bajar, pero la tensión seguía en el aire, pesada como plomo. Santiago regresó a trabajar, lo que fue bueno para que saliera de casa, pero regresaba exhausto, con ojeras profundas. Me dijo que pidió su transferencia a una obra en otro estado. Quería huir de ahí, y no lo culpé. Yo misma tenía ganas de vender esa casa y desaparecer del mapa, irme a un lugar donde nadie supiera mi nombre. Pero el destino... al destino le gusta cerrar las historias con moño, aunque sea un moño negro de luto. Era un martes por la noche. Hacía exactamente 15 días que se habían ido. 15 días del día D. Yo estaba en la sala, viendo un programa cualquiera en la tele sin poner atención, cuando Santiago llegó de la calle. No había ido a trabajar. Había salido a tomar con unos amigos viejos, un intento torpe de volver a la vida normal. Entró a casa pálido. Más pálido que el día del flagrante. Agarraba el celular con tanta fuerza que los nudillos los tenía blancos. No lloraba, temblaba. Una temblorina fina, incontrolable. Me levanté del sofá de un salto. El instinto gritó. «¿Pasó? ¿Santiago?»
«¿Qué pasó, mijo? ¿Chocaste el coche?» No contestó. Caminó hacia mí como un robot y me volteó la pantalla del celular. «Mira esto, mamá», dijo, con una voz que parecía venir del fondo de un pozo. «Mira lo que acaban de subir». Agarré el celular de su mano. Se me nubló la vista por un momento. Tuve que enfocar. Era una captura de pantalla que un amigo le había mandado. El perfil de Fernanda había sido desbloqueado y había una foto nueva. Cuando mis ojos enfocaron la imagen y luego la descripción, sentí que el piso desaparecía por segunda vez. Pero esta vez no fue solo el piso, fue el aire, fue la esperanza, fue todo. Mi sospecha, mi pesadilla secreta, estaba ahí, materializada en píxeles en la pantalla de un smartphone. Miré a Santiago y vi que, en ese momento, algo dentro de él se apagó para siempre. La crueldad humana no tiene límites, mis amigas. Y lo que vi en esa foto, bueno, es lo que necesito contarles ahora, para cerrar esta historia y para que entiendan por qué digo que la traición fue la parte fácil. Lo difícil fue lo que vino después. En la pantalla del celular, brillando con una luz artificial que me lastimaba los ojos en esa sala oscura, estaba una foto, de esas súper producidas para Instagram, tomada en un parque aquí de la ciudad. En ella, Rogelio, mi marido de 30 años, y Fernanda sostenían juntos un par de zapatitos de bebé blancos en primer plano. Al fondo se estaban besando. En la otra foto del carrusel mostraban la imagen de un ultrasonido, con esa sonrisa de familia perfecta que me dio náuseas. Pero lo peor no era la foto, lo peor era lo que escribieron. Lo leí en voz alta, aunque se me quebraba la voz, para estar segura de que no estaba alucinando. El amor verdadero a veces llega por caminos torcidos, pero Dios sabe todas las cosas. Felices de compartir que nuestra familia va a crecer. Nuestro milagro llega en abril. Amor, mamacros, vida nueva, mapabaros, gratitud. Solté el celular en el sofá como si estuviera ardiendo. Abril. Estábamos en octubre. Haciendo cuentas rápidas, cualquier mujer sabe lo que eso significa. Ella ya estaba embarazada de por lo menos 3 meses. 3 meses. Eso significaba que, durante las comidas de domingo, mientras Santiago hacía planes para el futuro, ella ya cargaba al hijo del suegro en el vientre. Significaba que, cuando se quejaba de ascos y dejó la pastilla, Santiago, en su inocencia, pensaba que era estrés, pero ella ya sabía. Ellos ya sabían. Rogelio no solo le robó la esposa al hijo, le dio a su hijo un hermano que también sería su hijastro. ¿Pueden dimensionar la monstruosidad de eso? El árbol genealógico de mi familia no solo fue cortado, fue envenenado desde la raíz. Santiago no gritó esta vez, no rompió nada. Simplemente se encogió en la esquina del sofá y empezó a reír. Una risa baja, inconexa, aterradora. Era el sonido de una mente que había llegado al límite de lo soportable y se quebró. Iba a ser papá, mamá, balbuceaba entre risas. Pero ahora voy a ser hermano. ¿Soy tío de mi hijo? ¿O hermano de mi hijastro? Ver a mi hijo en ese estado de shock disociativo fue tocar fondo para mí. Ahí me di cuenta de que ya no había espacio para la Lourdes llorosa, para la esposa traicionada que se preguntaba dónde falló. Esa Lourdes murió en el momento en que vio esa foto. Ahí nació una leona herida que necesitaba salvar a su cría. Me levanté, fui a la cocina, agarré un vaso de agua con azúcar, ese remedio antiguo de abuela, e hice que Santiago se lo tomara. «Escucha aquí, Santiago», le dije, agarrándole la cara con las 2 manos, obligándolo a mirarme. «Se acabó. Ellos murieron para nosotros. La Fernanda que tú amabas no existe. El padre que admirabas no existe. Lo que existen son 2 extraños que no merecen ni nuestro odio, porque el odio todavía es un sentimiento. Merecen nuestro olvido». En los meses que siguieron, fue exactamente eso lo que buscamos, el olvido y la justicia. ¿Se acuerdan que les pregunté si debía pelear por los bienes? Pues sí, peleé. Cambié de abogado. Contraté a una mujer, una tiburona en derecho familiar. Le dije, me quitaron mi paz, pero no me van a quitar mi patrimonio. Logramos reunir pruebas contundentes del adulterio y de la humillación pública. Mi abogada fue brillante. Le dejó claro a Rogelio que,
Si no llegaba a un acuerdo, le meteríamos una demanda pesada por daño moral y expondríamos todo. Rogelio, muriéndose de miedo de que el escándalo manchara su reputación en la ingeniería, renunció a su parte. Para comprar mi silencio y el fin rápido del proceso, cedió. Así, me quedé con la casa, con el coche y con una buena parte de los ahorros. Pero no quise la casa. ¿Cómo podría vivir en un lugar donde cada cuarto gritaba su nombre? ¿Donde la recámara de huéspedes era un mausoleo de mi dignidad? La vendí. Vendí todo. Agarré el dinero y lo dividí con Santiago. Le di la oportunidad de empezar de nuevo lejos de ahí. Hoy vive en Puerto Vallarta. Está trabajando en una constructora grande, cerca del mar. Todavía va a terapia. Todavía le cuesta confiar en la gente. ¿Y quién puede culparlo? Las cicatrices en su alma son profundas, pero está vivo. Está respirando. Y, el otro día, me mandó una foto sonriendo de verdad, en una carne asada con nuevos amigos. Esa sonrisa fue mi mayor trofeo. ¿Y yo? Bueno, la Lourdes de 54 años descubrió que la vida no se acaba cuando el marido se va. Al contrario, a veces es ahí donde la vida empieza de verdad, sin las ataduras de un matrimonio de apariencias. Me compré un departamento más chico, acogedor, con un balcón donde cultivo mis orquídeas. Y ya no hortensias, porque las hortensias me recuerdan al jardín de esa casa maldita. Viajé. Fui a Chiapas, fui a Oaxaca. Entré a un curso de pintura. Hice nuevas amigas. Descubrí que me gusta bailar salsa, cosas que Rogelio detestaba y que yo dejaba de hacer para darle gusto. ¿Sobre ellos? ¿Rogelio y Fernanda? Bueno, las noticias llegan, aunque uno no busque. Parece que el cuento de hadas no duró mucho en el mundo real. Escuché que la diferencia de edad pesó, que la rutina con un bebé recién nacido dejó a Rogelio estresado y viejo antes de tiempo. Dicen que las peleas son constantes, pero, sinceramente, eso ya no es mi problema. Eso es el karma actuando. Y el karma, amiga mía, nunca se equivoca de dirección. Quise contar esta historia aquí no para que me tengan lástima. No quiero lástima. Quiero que mi dolor sirva de alerta. Mujeres, escuchen su intuición. Ese escalofrío en la nuca, ese sueño raro, esa opresión en el pecho cuando el marido se queda mucho tiempo platicando con la amiga, con la vecina o, Dios me libre, con la nuera. Eso no es locura. Es su sexto sentido tratando de protegerlas. No ignoren las señales. No piensen que a mí nunca me va a pasar. El mal no escoge código postal, ni clase social, ni religión. Y si estás pasando por esto ahora, si se te desapareció el piso, si estás llorando en el baño para que tus hijos no te vean, levanta la cabeza, respira. ¿Duele? Duele como si nos arrancaran un pedazo sin anestesia, pero pasa. Yo soy la prueba viva de que pasa. Tú eres más grande que su traición. Tú eres más grande que el dolor. Hoy me miro al espejo y veo una mujer con marcas. Sí, tengo arrugas de preocupación que no tenía antes, pero veo una mujer libre. Una mujer que sobrevivió a lo inimaginable y que todavía logra sonreír. Y si yo pude, tú también puedes. Mi querida, muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este desahogo. Solo de sacar esto, siento que me quité otro peso de encima. Si esta historia te tocó el corazón, si sirvió de alerta o de consuelo, por favor, sé parte de nuestra familia aquí en el canal. Suscríbete ahora. Vamos a formar una cadena de mujeres fuertes que no se dejan vencer. Y mira, no te vayas todavía. Está apareciendo aquí en la pantalla ahora otro video del canal, una historia impactante y con mucha emoción, que estoy segura que te va a mover. Dale clic ahí para verla. Vamos a seguir esta plática allá. Un beso enorme en tu corazón. Quédate con Dios y recuerda, tu felicidad es la mejor venganza. Bye bye.